Venga, pues vamos a empezar nuestra mañana de trabajo. Nuestra mañana de trabajo sigue situándose, o va a seguir situándose, en el verbo eleo, y hoy lo vamos a ver en Mateo, la presencia de ese verbo en Mateo en primer lugar, y en Lucas. En Mateo, fijaros, es un verbo favorito porque tiene 8 presencias. Ese verbo, el verbo tener misericordia en Mateo, vamos a ver 8 presencias, vamos a estudiar 8 presencias de ese término en 8 textos. O sea que el Evangelio de Mateo tiene también este verbo como un verbo pues, muy querido. Y posteriormente, al final de la mañana, estudiaremos las 4 presencias que están en el Evangelio de Lucas. Sí, ya tiene el tema. Muy bien. Entonces, fijaros, el primer texto. Estamos en la página 26, para que también os vayáis situando. El primer texto es un texto muy conocido por todos, las bienaventuranzas. Mateo 5, 1, 10. En este texto encontramos la primera presencia del verbo eleo en Mateo y además, curiosamente, encontramos también el adjetivo sondai, los misericordiosos. La bienaventuranza está en el versículo 7, 5, 7. Bienaventurados los misericordiosos. Este es el adjetivo que es un hapax en los evangelios. Esta expresión quiere decir que aparece únicamente una única vez. Solamente una única vez los 4 evangelistas utilizan el adjetivo los misericordiosos, derivado del mismo verbo que es una forma, en este caso, adjetival. Luego hay otro presencia del término en los hebreos, en la carta de los hebreos. Pero en el campo de los evangelios Mateo lo utiliza por primera y por única vez. Y bienaventurados los misericordiosos, ¿cómo acaba esa bienaventuranza que no sabemos de memoria? Porque ellos alcanzarán misericordia. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la traducción que propone Toño? Bueno, pues Toño, serán misericordiados. Bueno, pues él dice, utilizando un poco también pues esos neologismos que ha creado el Papa Francisco, pues él hace esa traducción y la idea un poco es bienaventurados los misericordiosos porque ellos serán misericordiados. Nos encontramos ahí el verbo, esa traducción de serán misericordiados es el verbo que estamos estudiando. El verbo que estamos estudiando es el verbo hebeo, que ahí San Mateo lo utiliza por primera vez en este discurso del Sermón del Monte. Así como, claro, es un verbo en voz pasiva, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán la misericordia, serán misericordiados. Es un verbo que está en pasivo. Es un pasivo. ¿Quién va a conceder la misericordia a los que sean misericordiosos? ¿Quién lo va a hacer? Dios. Pues en lingüística, o los evangelistas utilizan lo que se llama los verbos en forma pasiva, de tal manera que llaman el pasivo teológico, y este es Dios. Luego, es el que, Dios será el que concederá la misericordia a los que hayan sido misericordiosos. Dios tendrá y tiene misericordia, se pide a Jesús que tenga misericordia y Dios será el que conceda esa misericordia. Dice Toño que el Sermón del Monte, que estamos trabajando, donde en esa bienaventuranza aparece nuestro término, tiene un corazón,
Él va a hablar de las entrañas de Dios Padre y Madre. Él va a hablar de que este sermón del monte conecta con el Magnificat, en la medida en que, o sobre lo que hablábamos ayer de la inversión de valores. Es decir, ¿qué proponía el Magnificat? Dios a quien va a enaltecer, a los humildes, ¿verdad? ¿Qué va a hacer con los poderosos, con los soberbios? Bueno, exacto. Pues él dice, Señor dice que el Sermón del Monte encaja o conecta muy bien con ese texto del Magnificat y ese, también lo que hablábamos ayer, ese componente ético o componente social tan importante. Siempre hemos dicho que las bienaventuranzas es como el programa de vida del cristiano, ¿no? Y claro, las bienaventuranzas proponen una también inversión de valores. Propone como un valor paradigmático o ejemplar a seguir la mansedumbre, la templanza, la serenidad, la pobreza de espíritu, la sencillez, la aflicción solidaria, la misericordia, en todo lo que estamos viendo con todas las concreciones que veíamos ayer de la vida, el compromiso con los demás. Por eso dice Toño, insiste mucho en esta idea del componente ético de la palabra de Dios y de este verbo eleo que vehicula esta característica fundamental del ser de Dios, que es su misericordia. Y si Dios es misericordioso, esto se le tiene que pedir a los que son discípulos de Jesús y por tanto discípulos del Señor. Así que en este primer texto encontramos en esta fórmula pasiva de Mateo 5:7, encontramos esa misericordia que es dada por Dios, Dios la concede, por lo tanto es una gracia. Esa misericordia que Dios da se va a concretar también, digamos que su concreción mayor será en Jesús, en Jesucristo, en el Hijo de Dios, y esta misericordia también a través de Jesús va a ser dada a sus discípulos. Pero este don de la misericordia es un don que hay que trabajar y que hay que construir. Es otro de los dones de Dios que Dios lo concede, pero que pide ese compromiso ético por parte del que acoge ese don, por parte del discípulo. Ahí también veréis cómo en el Sermón del Monte, ahí sale lo que os comentaba ayer, que yo ayer no había leído las clases de hoy y no me había dado cuenta, pero fijaros, en Mateo 5:1, al inicio del Sermón del Monte, empieza la traducción así, diciendo, pero, viendo las muchedumbres, subió al monte y habiéndose él sentado, se le acercaron sus discípulos. Acordaos de lo que os decía, la proximidad física con Jesús implica para ti un mayor compromiso ético y por lo tanto una mayor potencia de vida. La muchedumbre está también con Jesús, pero está ahí, pero tú estás más cerca, los discípulos están más cerca. Por lo tanto, eso también va a pedir necesariamente un mayor compromiso coherente por parte del discípulo. Bien, el sermón del monte. Como son muchos textos, si os parece, voy a ir un poquito ligero para poder llegar a ver al menos un poquito cada uno de ellos. El segundo texto es Mateo 9. Mateo 9, 27, 31. En la página, al final de la página 27, encontráis el texto en griego y a continuación, en la página siguiente, tenemos el texto, la traducción en castellano. Vamos a leer este. Nos va a sonar mucho porque ya hemos visto un texto paralelo, pero hay alguna cosa que también podemos comentar aquí, nos proponemos. Vamos a leer Mateo 9, 27. A partir de ahí leemos todo esto. ¿Alguien que nos lea, por favor? Y al salir de allí, a Jesús lo siguieron dos ciegos, gritando y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Pero al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos y le dijo Jesús:
¿creéis que puedo hacer Jesús? Le dice, sí, Señor. Entonces tocó los ojos de ellos diciendo, según vuestra fe os sucede. Y fueron abiertos los ojos de ellos. Y les advirtió severamente a Jesús diciendo, mirad que nadie sepa. Pero ellos, saliendo, lo contaron por toda aquella tierra. Es un texto, a través de Bartimeo, que veíamos ayer, presenta algunas diferencias que también nos destacan. Fijaros, el verbo clave, nuestro verbo que estamos estudiando, aparece en el versículo primero, en el versículo 27, al salir de allí, a Jesús, recibieron los ciegos, gritando, diciendo, ten misericordia. De nuevo, ¿qué elementos son importantes aquí? ¿Quién es el sujeto del verbo? ¿Quién habla? En este caso, a diferencia del texto de Bartimeo, que era un ciego, aquí hay dos ciegos. Dos ciegos, en este caso anónimos, vienen, no sabemos, vienen no nombrados. Ten misericordia de nosotros, hijo de David, gritan, pero hay una diferencia. Si os acordáis, aunque hemos leído muchos textos, a ver si alguien lo pone en evidencia. Sin leer lo que está escrito en los apuntes que hay. Dice, siguieron los ciegos gritando diciendo, ten misericordia de nosotros, hijos de David. Versículo siguiente. Pero al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos y les dice Jesús. ¿Cuál es la diferencia? ¿Os acordáis? Que en la otra había unos discípulos de Jesús que le decían al ciego que no molestase. Vale, pero el comportamiento de Jesús en este caso hacia los dos ciegos, ¿qué diferencia hay? Le llama a Jesús, al ciego. Le llama. ¿Y aquí qué pasa? Mirad, por estas cosas del detalle, dice Antonio en la lectura o en el comentario de este texto, que en un primer momento Jesús no les atiende, porque les va a atender en casa. Dice, pero, versículo 28, pero al llegar a casa, se le volvieron a acercar los ciegos y entonces se produce ese diálogo entre Jesús y los ciegos. En el caso de Bartimeo, se había mandado Jesús de tener la comitiva, llamarle, se produce el encuentro. Bien. Ten misericordia de nosotros, hijo de David, utilizan de nuevo este título mesiánico que implícitamente ya conlleva un acto de fe en Jesús, identificándole a él como ese Mesías esperado. No sabemos muy bien por qué Jesús se detiene a atenderles una vez que han llegado a casa, pero el encuentro tampoco es nuclear, como podemos darnos cuenta. El encuentro se va a producir porque Jesús les va a hablar. Se le acercaron los ciegos y les dice Jesús, ¿creéis que puedo hacer eso? Sí creemos. Entonces fijaros, un elemento importante. La fe precede a la curación, al milagro o al acto de curación, de sanación. En este caso, no siempre en todos los textos o en todos los milagros, todos los detalles vienen explicitados de la misma manera. Pero en este caso, antes de hacer la curación, Jesús les pregunta por la fe. Y ellos la explicitan. Sí, Señor, la explicitan de una forma muy concisa. Sí, Señor. Y entonces Jesús procede a hacer la curación. Que aquí no os preocupéis. Nosotros seguimos adelante, que vosotros no veis nada. Pero yo sí que veo. Fijaros. Entonces, la curación dice del siglo XXIX. Entonces tocó los ojos de ellos diciendo, según vuestra fe os suceda. Aquí hay un elemento también nuevo y es que Jesús les ha tocado. El contacto físico, que también es importante. Según vuestra fe os suceda. Y entonces tocó los ojos de ellos diciendo, aquí de una forma muy discreta, no es lo importante, ¿verdad? Porque lo importante es, según vuestra fe os suceda. Pero un elemento importante en todo el hacer de Jesús es este. ¿Cómo definiríais
Venga, voy a hacer preguntas así. Exacto. ¿Cómo definiríais o cómo definiríamos el hacer de Jesús? ¿En qué consiste el hacer de Jesús en los evangelios? En dos cosas. ¿Cómo se identifica el ser de Jesús? La curación física y la curación moral. Fijaros, según vuestra fe os suceda, Jesús, la palabra de Jesús, o sea, la identidad de Jesús que es la suma de sus obras más sus palabras. Los gestos, las obras que él hace, más la palabra de Jesús. Y Jesús evangeliza no solamente con sus palabras, sino con su vida, con su forma de ser, con lo que él hace. Entonces, Jesús, si toca a los ciegos, ahí que hay una proximidad física, ¿verdad? Si toca, se tiene que acercar. Y no era algo muy bueno que una persona judía sana se acercara a personas enfermas. Y ya sabéis que en la teología judía la enfermedad era fruto de... ¿De qué era fruto? Del pecado. Y era un castigo de parte de Dios porque tú habías pecado. Pero, otra pregunta, ¿alguien la sabe? Jesús mismo soluciona este problema en un texto muy importante del Evangelio de Juan. Lo he oído por ahí. Juan 9, el ciego de nacimiento. Cuando los discípulos van paseando con Jesús, se encuentran a un ciego y le preguntan sus discípulos. Claro, sí es importante porque sí, nos damos cuenta que en los propios discípulos de Jesús que están en la escuela aprendiendo de Jesús, todavía ellos participan del pensamiento teológico de su judío que decía esto: ¿quién pecó, Señor? A ver, claro, es un problema, porque si ha nacido ciego de nacimiento, no le ha dado tiempo a pecar. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús, gracias a Dios, soluciona este problema, esta creencia de que la enfermedad era un castigo por el pecado, diciendo, bueno, que no ha pecado ni él ni sus padres, sino que es una oportunidad, una ocasión de salvación para que se manifieste la gracia de Dios. Así se dice que es para la gloria de Dios que haya Pues eso. Claro, sí, es una ocasión para que se demuestre el poder de Dios. Por otro lado, los judíos siguen sin hacer caso a Jeremías, que Jeremías ya dice que cada uno pagará por su culpa. Los profetas... 300 años dicho, por lo menos. Sí. Algunos de los profetas sí que empezaron a hablar de la culpa personal. Si tú has pecado, el pecado es tuyo, no necesariamente de tus padres. Pero bueno, bien. Pero nos situamos en ese contexto. O sea, que en este caso, como en este texto, es fundamental y es muy importante de este texto de curación de ciegos, que hemos visto ya algún otro ejemplo, es importante que la petición de la misericordia, en este caso, viene por parte del necesitado, de dos, que presentan pues, una necesidad muy apremiante, que es: Señor, ten misericordia de nosotros. Y en este caso hay un elemento, además de esa petición de los ciegos a Jesús, hay un elemento muy importante que es el de la fe. La fe precede a la curación. Es decir, como decíamos ayer también, que los milagros de Jesús no son actos caprichosos, sino que se entienden solamente en un contexto de fe. Fijaros, ahí hay otro detalle. Bueno, allí Toño también os explica, y yo lo comento un poquitín, cómo para el evangelista Mateo el elemento de la ceguera, que en fin, nosotros hoy somos muy de Mateo porque estamos un poco ciegos, es muy importante en la medida en que él establece en el Evangelio de Mateo, hay mucha polémica entre Jesús y los fariseos y los escribas, y uno de las acusaciones, entre comillas, que Jesús dirige a los fariseos es precisamente, les llama Filón y les dice, ahí tenéis, cuando lo podáis leer,
las citas concretas, les dice que son guías ciegos. Habla mucho de la ceguera espiritual, Mateo. Entonces, la ceguera espiritual de los fariseos y los escribas, ¿en qué consiste? ¿Ellos ven? Sí, ellos ven físicamente. Pero ¿de qué ceguera les acusa Jesús? ¿Y en qué consiste la ceguera espiritual? Sí, no ven a Jesús, pero se ven a ellos mismos, ¿no? Y ven que ellos son estrictos cumplidores de la ley, pero son incapaces de tener misericordia con cualquier otro. Entonces, Jesús, conocemos esos pasajes que les llama hipócritas, y sobre todo en el Evangelio de Mateo es favorito en Jesús esta ceguera espiritual, y como contraste la curación de estos ciegos físicos, que para los escribas o los fariseos eran unos apestados, pero de nuevo son propuestos como modelos de fe. ¿Creéis que puedo hacer esto con vosotros? Sí. Jesús no lo hace directamente en este caso. Por eso cada texto o cada texto de la palabra podemos aprender algo. Entonces, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Jesús juega con ellos? No. Pero Jesús pide que expliciten su fe. Y lo hacen. Y no con grandes discursos de teología, pues a veces la fe sencilla se manifiesta de forma sencilla. Pues sí, Señor, creemos que tú puedes, porque creemos que eres el Mesías esperado, el Hijo de David. Pues adelante. Que os suceda según vuestra fe. Fijaros que está muy bonito. No según mi poder, porque yo soy Dios Todopoderoso, sino vosotros creéis en que puedo, pues que os suceda según vuestra fe. Y así sucede. Fueron abiertos, veis en esa traducción literal de Toño, nosotros en las traducciones pastorales nunca van a decir lo que dice el versículo 30, lo leo yo porque vosotros no podéis. Dice, y fueron abiertos los ojos de ellos. Nosotros en castellano no decimos eso, diríamos, y se abrieron sus ojos. Pero Toño hace una traducción literal, que es exacto en este campo de la exégesis. Pero hay otro detalle que hasta ahora no habíamos visto, y que seguro que os suena al final de este preescena, y dice el versículo 30, fueron abiertos los ojos de ellos y les advirtió severamente Jesús diciendo, mirad que nadie sepa. Versículo 31. Pero ellos, saliendo, lo contaron, dirían los italianos, dappertutto, a todo el mundo, lo que Jesús había hecho por ellos. Porque Jesús les pide que no lo digan. Porque Jesús en este momento no utiliza a estos dos ciegos como había hecho con Bartimeo, como había hecho con el Geraseno, de misioneros o de discípulos al seguimiento. ¿Por qué Jesús les pide que callen? ¿Por qué? El secreto mesiánico confundiera Claro. de los Mesías. Claro. Claro, la vida de Jesús y el ministerio de Jesús, nosotros, los años de predicación de Jesús, nosotros los leemos seguidos en los evangelios, pero también conlleva una evolución en la misma forma de presentarse a Jesús, ¿no? Y Jesús quería que nadie confundiera su identidad y que nadie creyera que Jesús era un mago caprichoso que iba haciendo milagros que eran caprichosos, y no es algo que nosotros pensemos, sino que el mismo Jesús dentro de los evangelios hay momentos en los que lo dice. Acordaros de la multiplicación de los panes, cuando después le sigue la multitud. Jesús dice, vosotros me seguís porque os habéis saciado de comer, no por otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, en este momento Jesús pide esa discreción. Claro, difícilmente cuando
cuando uno tiene una grandísima noticia en su corazón y se ha encontrado con Dios y ha sanado de tal manera espiritualmente, ¿eh? Es tan difícil. Por eso no consta que hubiera amonestación para estos dos ciegos que han ido a contar lo que Jesús había hecho con ellos. Los escribas y los fariseos son ciegos, guías ciegos, y el único que puede curar esta ceguera es Jesús. Y por eso la curación, también dice Antonio, como la curación impulsa el anuncio. La curación, que en definitiva es el encuentro profundo, la experiencia espiritual, una experiencia espiritual profunda con Jesús, a ti no te hace que te quedes callado, sino que te empuja a seguir queriendo crecer en esa experiencia de encuentro con Jesús y de contarlo. Por eso las curaciones que hemos visto impulsaron al anuncio, al Geraseno, a nuestros dos ciegos de este texto, les impulsan también a contarlo. No sabemos muy bien qué día, pero el evangelista dice que contaron lo que les había pasado. Y acordad lo que veníamos a decir. Lo que Dios ha hecho contigo es que ha tenido misericordia contigo. Y te ha sanado, te ha salvado de la situación de necesidad en la que estás. También ahí destaca cómo esa petición de la misericordia a Jesús es a gritos. Los detalles que son muy importantes. Dirá Toño esa expresión de la demanda premiante. ¿Qué necesitaban aquellos ciegos? Necesitaban ver, necesitaban ser curados. Y ante alguien, el Mesías, que podía curarlos, ellos no se lo piensan y van a gritar. Como haría el ciego Bartimeo, aunque algunos de esa multitud le abroncaran, él seguía. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Estos dos ciegos, en un primer momento, parece que a lo largo del camino Jesús no les ha hecho caso, pero al llegar a la casa, Jesús ya se ha confrontado con ellos. Pero es importante también lo del grito. ¿Qué sugiere el grito? ¿Qué nos evoca el grito? ¿Necesidad? ¿Qué más? ¿Urgencia? ¿Qué más? Confianza. Bueno, pues estamos en ese campo semántico de la persona que se siente necesitada, que está buscando a Dios. Y que, mirad, buscar a Dios desde el dolor y desde la necesidad es una búsqueda muy honesta. Y es una búsqueda también muy necesaria, porque encontrar a Dios desde la indiferencia personal, pues bueno, si todo me da igual. Pero cuando uno está viviendo una experiencia fuerte, negativa en este caso, es más difícil. Pero tengo fe que tú puedes hacerlo, Señor. Y aunque yo esté ciego, o aunque mi ceguera sea el problema personal que yo tengo, o que no sé solucionar esta situación que estoy viviendo, pero yo me fío de ti. Ten misericordia de mí. Tú me insistes mucho en esto. La primera demanda premiante es clamar, gritar y pedir a Dios que tenga misericordia de uno. Solamente cuando nosotros nos sintamos, como dice esa traducción, misericordiados, bendecidos por la misericordia de Dios, tú entonces estarás en grado de ejercerla con el prójimo. Solamente cuando tú o cuando cada uno de nosotros la hayamos vivido en primera persona. Tercer texto. Página 29. Mateo 15, 21, 28. Nos encontramos en otra curación. En este caso es una mujer. Bien, vamos a las mujeres. Es la curación, otro texto que conocemos mucho, la curación de la hija de una mujer cananea. Empieza en el versículo 21 y este texto vamos a leerlo. Ahora que tenemos luz, vamos a leerlo. Ven, alguna mujer que nos quiera leer este texto. Ven. Y saliendo de allí,
Jesús marchó a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí que una mujer cananea, saliendo de aquellas tierras, gritaba diciendo: ten misericordia de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está malamente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. Y acercándose sus discípulos le rogaban diciendo: despídela, porque grita detrás de nosotros. Pero él respondiendo dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella, viniendo, se postraba ante él diciendo: Señor, socórreme. Pero él, respondiendo, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Pero ella dijo: sí, Señor, porque también los perros comen de las migas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: oh mujer, qué grande es tu fe, que suceda para ti como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Bueno, aquí tenemos un texto un pelín complicado, ¿eh? Un pelín complicado. Pues venga, vamos a acercarnos a él porque también sabéis que un principio de Biblia es que ante los textos difíciles que nos encontramos en la Escritura, nunca ignorarlos o nunca decir, bueno, vamos a predicar sobre el Padre Nuestro. Que en fin, está muy bien, está muy bien en un ámbito milético, eso está fenomenal, pero un principio también de honestidad intelectual o de, es, bueno, pues en un texto difícil no lo vamos a olvidar. Es verdad que hay que diferenciar también los campos o los momentos, porque claro, en el contexto milético, que a lo mejor todos nosotros estamos muy acostumbrados a ese contexto, la Biblia no es una clase de teología. ¿Qué sucede? A veces nos dicen a los sacerdotes: es que nunca predicáis de la primera lectura en las homilías. En la primera lectura generalmente suele ser del Antiguo Testamento. Generalmente tenemos menos cercanía con el Antiguo Testamento y es más difícil. Claro, pero si tú, en homilía, tienes que hacer una explicación de la primera, del Salmo, de la segunda lectura, del Evangelio, al final la homilía no puede ser una clase de teología. ¿Por qué no es eso? Y además tiene que ser breve, y además tiene que ser con una imagen. Entonces, yo a veces también digo que me es fácil también, porque la homilía es, yo creo, no sé si convendréis conmigo, de las cosas más, no digo difíciles, pero más importantes que llevamos entre manos, porque claro, es el único momento en el cual la mayor parte del pueblo cristiano escucha la palabra de Dios. Es en la liturgia de la iglesia, porque ya en casa, pues, no en general, pero generalmente ya no se lee la palabra de Dios. Entonces, si se escucha en la iglesia y si luego en la homilía metemos la chapa pertinente, pues al final lo importante no es la homilía, lo importante es lo que dice la palabra de Dios, y la homilía tendría que intentar ayudar a que cada uno pues hiciera su propia lectura o hacer oración. Bien, ¿por qué digo todo esto? Aquí sí, en un contexto de estudio, pues ya tenemos, es otro contexto que nos facilita muchísimo el poder intercambiar ideas, opiniones, y en los textos difíciles con más, ¿no? Entonces, venga, si os parece, vamos. ¿Alguna anotación que nos encuadre el texto? Bueno, pues, elementos importantes del texto. Jesús está en la comarca de Tiro y de Sidón. ¿Quién me la ubica en un mapa mental? Fuera de Palestina, por tanto, en un país de paganos. Ojo, cuidado, utilizando paganos no en el sentido peyorativo, sino en el sentido del no judío. Pero, ¿dónde localizamos? ¿Dónde podríamos en el mapa de Sidón? Más o menos. Norte, noroeste. Muy bien, nada más. Vale, entonces, detalle importante. Detalle importante, yo diría que en esta escena, ¿quién sale mal parado en una primera lectura? Jesús solamente. Es Jesús y los discípulos. ¿Alguien más sale mal parado? Yo creo que en un primer momento, Jesús y los discípulos. ¿Por qué? Bueno, sí. Yo no sé si aquí sale
pueblo. Aquí, los protagonistas que intervienen en esta escena es Jesús y sus discípulos. Por lo tanto, Jesús y su círculo, diríamos, más cercano, que marchan, no sabemos por qué, a Tiro y Sidón. Y, dato importante, una mujer cananea, por lo tanto, una mujer extranjera, que ella, en labios de ella, encontramos nuestro verbo favorito, que es el verbo eleo. Gritaba, otro dato importante, diciendo, ten misericordia de mí, pero ya no solo es extraño que una mujer cananea a un judío, que es Jesús, le pida que tenga misericordia de él, sino que añade, ¿qué más? Hijo de David. Añade 2 títulos, Señor, Kyrios e Hijo de David, Judíos, tú David. Es decir, Kyrios, Señor, es un título confesante, Señor, creo en ti, Hijo de David, es como muy extraño porque una extranjera utiliza un título favorito para hablar del Mesías judío. Por lo tanto, ya esto como que nos empieza a poner el foco diciendo, fíjate en esta mujer, que esta mujer es una extranjera, pero es una mujer que no sabemos por qué motivo cree en Jesús. No lo sabemos ni tampoco nos interesa porque esta mujer conocía a Jesús, había oído hablar. Ella tiene fe en Jesús. Y como dice o estamos aprendiendo, se acerca a Jesús no para preguntarle cualquier cosa, sino para pedirle misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué motivo alguien va a superar sus propias vergüenzas, sus propios miedos de tener que hablar con una persona que no conoce nada, pues por un motivo categórico, en este caso, que es la salud de su hija? ¿Puede haber algún motivo más importante para una madre que sus hijos? Y sin embargo, le dice ten misericordia de mí, no de mi hija. Sí, Dependiendo de lo que está sufriendo, sí, es que ella está sufriendo más que Ya, pero Claro. la que está mal es la hija. sí, pero sí, eso es cierto. Ten misericordia de mí. Vamos a ver qué dice. A ver, ten misericordia del siglo XXI. Me, sí, efectivamente, está bien traducido. Ten misericordia de mí, pero bueno, aquí decimos, como madre, una hija y una madre están, es claro, ella está sufriendo porque su hija está sufriendo. Entonces, claro, la que está sana, que es la madre, le pide a Jesús, ten misericordia de mí, y lógicamente es como una prolongación, ¿no? En mi hija, ¿no? Mi hija está malamente endemoniada. También fijaros, el evangelista de una forma magistral, de momento, aún no ha llegado Jesús, aún no ha hablado, quiero decir, pero de momento nos ha descrito magistralmente a una extranjera, mujer, además, y la pone como modelo de fe también, como confesante. Y segundo, nos describe que la situación de su hija no es que esté endemoniada, es que está malamente endemoniada. Es decir, los evangelistas son artistas literarios y van colocando la situación, ¿no? Extremada. Son situaciones extremas. Vale. Versículo siguiente. Jesús no contestó palabra. Bueno, pues en principio esto no pinta bien, de momento. No pinta bien. O este silencio de Jesús no lo entendemos fácilmente. Ahora bien, acordaros de nuestro amigo Job. Aquí hay algunos especialistas en la materia. ¿Qué le pasó a Job? Job, cuando todo esto de más paciencia del Santo Job, ya sabéis que es solamente al principio. Cuando a Job todo le va de maravilla, porque cuando se empiezan a cambiar las tornas, en fin, cuando empieza a Job a suceder de esa suerte de desgracias, Job se desea la muerte. Pero hay un proceso, también el libro de Job es muy interesante, porque presenta un proceso de evolución personal en Job. Y Job, durante muchos capítulos, le pide a Dios que hable, que dónde estás.
¿Cómo es posible que con lo que a mí me está pasando, siendo yo justo, porque él se quede justo, ¿dónde estás? ¿Por qué estás callado? Y entonces, ya os digo, que esta cuestión del silencio de Dios, cuando uno de nosotros o alguien sufre o ante el problema del mal, son cosas que están como muy unidas, ¿no? Pero ¿cómo es posible que Dios haya permitido según qué cosas? Digo cosas que se dicen, ¿no? Cosas que todos podemos escuchar. ¿Cómo es posible que este niñito tenga un cáncer? ¿Cómo es posible? ¿Dónde está Dios? ¿Qué ha hecho Dios? Todas estas cuestiones. Job está convencido de que Dios le ha abandonado porque Dios está mudo, está callado. Al final, Dios hablará. Y al final de esta escena, Jesús va a hablar. Es decir, ¿qué quiero decir o qué intento querer decir? Que los tiempos de Dios tampoco son los nuestros. Y que como Él es el creador y nosotros la criatura, pues es verdad que hay muchas cosas que no vamos a poder entender. Porque pasan, y sobre todo, ante yo no sé si hay algún desafío mayor para el creyente, pero el problema del mal, el problema del sufrimiento, yo creo que es un desafío tumbativo para el creyente, ¿no? Entonces, yo, por supuesto, que no me sitúo en línea de seguridad ante eso, porque no la tengo, porque ante alguien que acaba de perder pongamos por caso a su hijo en un accidente trágico, tú no le puedes contestar con una disquisición teológica. Pues ahí la misericordia que Dios te pide es que estés a su lado, llorando o callado. Pero, claro, también como creyentes y a través de la palabra de Dios, en este caso, yo no entiendo por qué Jesús en este momento no contesta. ¿Acaso Jesús quiere primero ver, antes de él hablar, quiere ver cómo actúan sus discípulos? No lo sé, pero es lo que sucede. ¿Cómo actúan sus discípulos? Fatal, muy mal. Dice el versículo siguiente, versículo 23b. Y acercándose a sus discípulos, le suplicaban ¿a quién? A Jesús, diciendo, despídela, porque gritan detrás de nosotros. Es que nos molesta. Claro, tú dices, vamos a ver, ¿acaso el silencio de Jesús que a mí, para nosotros, que somos tan impacientes para algunas cosas, nos hubiera gustado que Jesús hubiera atendido esta señal en el primer momento? Pues sí, pero Jesús calla y actúan sus discípulos. No olvidéis que sus discípulos están en la escuela, están en la escuela, están aprendiendo de Jesús. Y aquí se plantea una ocasión fenomenal para que ellos lo hicieran bien. Y lo han hecho fatal. Lo han hecho fatal. Muy mal. Y sí. Yo en la Biblia que tengo dice atiéndela, o sea, no dice despídela. Quiero decir que hemos hecho un arreglo, ¿no? A ver, ¿dónde dice eso? ¿En qué versículo? De la casa de la Biblia, en el versículo 23. A ver, léenos el versículo 23, por favor. Jesús no le respondió nada, pero sus discípulos se acercaron y le decían, atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Versículo 23. El texto griego dice apolison auten. El verbo apolio. Despídela. Está muy bien. Es un arreglo, ¿no? Muy mal. Pero a esa traducción. No Pero vamos a dejar mal a luz. me gustaría, no sé si alguno tiene alguna otra Biblia que pudiéramos cotejar. Sí, alguna otra edición que no fuera de la Casa de la Biblia o de la Casa de Jerusalén. ¿Tenéis alguna de la Conferencia Episcopal, por un casual? No. Bueno, entonces, a ver, la traducción de la Casa de la Biblia, que es una Biblia que hemos utilizado muchas generaciones, no es fiel al texto, por lo tanto, altera el sentido del texto en buena medida, porque dime qué verbo utiliza, atiéndela, ¿no? Es que no hay, ¿cómo se dice? No hay posibilidad de armonizar, porque no son sinónimos. Atiéndela y despídela no es lo mismo. A ver, entiendo que... Javier, sí. No, la comedia dice lo mismo. ¿Qué dice?
Está también la bandera de la ¿Y qué edición tienes, tío? desde la La edición de la Biblia. al principio de la segunda edición. Bueno, sí. Mirad, entonces, creo que os decía también ayer que algunas de nuestras Biblias modernas han hecho la traducción del texto original buscando una, entre comillas, se abre en comillas, utilidad pastoral. Es decir, para que al lector en su casa o al lector en la liturgia, por eso me gustaría saber lo que dice la Conferencia Episcopal. Atiéndela. Atiéndela. De Alonso Alonso Shekel. Uy, pues me extraña que se vea la traducción. Bueno, sabéis, a ver, entiendo, yo no lo haría, ¿eh? Yo no haría ese cambio porque no es fiel al texto original. Y así como puedes hacer algunas acomodaciones cuando son textos o palabras que están dentro del mismo campo semántico, fenomenal. Pero es que aquí no hay duda. ¿Quieren no Puede ser que haya un texto que lo ponga así. pudiera ser? Eso habría que mirarlo en la crítica textual. Si pudiera ser, sí. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? No, ¿sabéis por qué? Si me da tiempo luego en la pausa lo miro, en la parte principal. ¿Sabéis por qué? Porque, por ejemplo, en muchos manuscritos ha pasado eso. Cuando había un texto difícil, otros copistas posteriores intentaban evitar ese problema teológico. Es un problema teológico donde quedan mal parados los discípulos de Jesús, este apoíso, despídela. Despídela no tiene ambajes, es despídela. Entonces, a lo mejor algún copista, sí, sería sensato que algún copista hubiera dicho, uy, esto es un problema, esto va a dejar. Pero no encaja con los evangelistas propios, que los evangelistas han dejado muchas veces en evidencia a los discípulos de Jesús por su torpeza y por su mal actuar. Bueno, en nuestro caso, como estamos estudiando, utilizamos y damos por buena la edición crítica de la Nesleana que traduce perfectamente el verbo apolismo. Sí. Estamos debatiendo el versículo 15-23b, la última parte del versículo donde hablan los discípulos y le dicen, despídela porque grita detrás de nosotros. En ese caso, ¿cómo definimos la actitud de los discípulos de Jesús hacia esa mujer? En una palabra. Egoísta, es una actitud un poco muy cruel, ¿no? Misógina, bueno, está claro. Es una crueldad en el trato. Fijar, sí. La Biblia de la conferencia. Sí, ya nos lo han dicho. Dice lo mismo. Posiblemente lo que ha indicado Hilario, yo luego en la pausa lo comprobaré, como me lo ha dejado ahí, veo el aparato crítico y os digo luego si efectivamente nos daría cierta tranquilidad que esa posibilidad estuviera en alguno de los manuscritos existentes de este pasaje en el Nuevo Testamento. Dice concédeselo, ¿no? Sí, en la Biblia de Jerusalén es curioso, porque pone concédeselo, pero en la nota abajo dice los discípulos piden al maestro que la despida concediéndole lo que pide. O sea, como diciendo, el objeto es el mismo. Sí, pero fijaros, si queremos ser fieles al texto original, que generalmente el texto original siempre podemos presumir que tiene más proximidad cercana, cronológica a lo que Jesús dijo en ese momento de verdad, yo creo que no hay que quitarle la fuerza de la expresión, porque precisamente el final de la escena también quiere destacar un mensaje final, pero con estos elementos narrativos también. Oye, no hay que esconder el pecado de nadie, ¿no? Quiero decir, o la debilidad de la humanidad, ni de Jesús ni de sus discípulos, que eran como nosotros. Y que, claro, podemos juzgar a una persona por un acto puntual,
No, eso todos lo sabemos. ¿Eh? O por una mala expresión, o porque un día estés pasado alguien con ganas de temblar. No. ¿Los discípulos lo han hecho mal? Sí, sin duda. ¿Vamos a juzgar a los discípulos por todo lo que ellos hicieron por esto? No. Porque ellos están en la escuela. Y como nosotros cuando estábamos en la escuela, y como nosotros también estamos en la escuela de aprendizaje de Jesús, oye, nos podemos equivocar. Claro. Lo que pasa es que equivoco en otro. Perdón. Por ejemplo, cuando la multiplicación de los panes y pan, despídelos. También. O sea, además, ese lo leíamos hace poco, ese texto de pero ¿cómo les vamos a dar de comer? Que se vayan. Pero fijaros, ¿qué les contesta Jesús? A mí no me vengáis con. ¿Qué les dice Jesús? Les devuelve la pelota. Claro, les devuelve la pelota. Y entonces, en definitiva, claro, si nosotros viéramos sobre la actitud de los discípulos como jueces, lo han hecho mal, lo han hecho bien, lo han hecho medianamente, pero yo os invitaría a que viéramos la actitud de los discípulos sabiendo que ellos están en la escuela de Jesús y que Jesús los está preparando para que sean luego auténticos discípulos. Y durante su ministerio público, que es, diríamos, nuestra vida, estamos en la escuela siempre, Jesús les está enseñando. Les está enseñando cómo esto no puede ser. No pueden tratar mal a nadie, ni porque sea mujer, ni porque sea cojo, ni porque sea canal. Vamos con el texto. Pero a mí me parece que no hay que quitarle nada de fuerza a esa expresión tan negativa de los discípulos. Versículo 24. ¿Os acordáis que ayer hablábamos? Y en esos versículos empiezan siempre por el pero, la conjunción adversativa griega al. Pero, está siempre contraponiendo actitudes, pero y modelos. Entonces, bueno, la cosa no mejora de momento. Versículo 24. Ahora habla Jesús, el propio Jesús. ¿Alguien que nos lea lo que dice el propio Jesús? Versículo 24. Venga. Pero él respondió. Sí, Pero él respondió, dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero no mejora la cosa. Bueno, entonces, fijaros, esto tiene que ver con dicen los especialistas, con algo muy complicado, que es la autocomprensión del propio Señor Jesús de su misión. Algunos autores dicen, ¿en qué momento Jesús es consciente de que Él es el Mesías? Algunos autores dicen desde el nacimiento, desde el bautismo, desde el ministerio público, y otros estudiosos, como la figura de Jesús siempre es tan atrayente, se hacen preguntas que no tienen contestación posible. Pero, ¿en qué momento Jesús empieza a ver que su misión no es local, no es nacional, no es particular? ¿En qué momento Jesús empieza a descubrir que su misión es para todos los pueblos, sin distinción? Aquí no estaríamos en ese momento. Porque en este momento, con esa contestación, en fin, un poco destemplada de Jesús a esta pobre mujer, a lo mejor lo propio hubiera sido que les hubiera dicho a los discípulos, pero ojos, ¿qué me estáis contando? ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo habéis tratado así a esta mujer? Pero el foco, el evangelista, ahora lo pone en Jesús, que Jesús contesta de una forma que no nos esperamos. Claro, pero si va a curar a esta mujer al final. La va a curar, va a concederle, va a tener misericordia para que se cure su hija. Pero porque le gana. La mujer es un revolcón. No, así es, así es. No. La gana por puntos y por pautas. Sí, fijaros, dice ahí, me queda un poco pensativo porque, aquí está. El Toño en los apuntes dice que hay un autor que a este pasaje lo tituló así, La mujer que venció a Jesús. Y es justo lo que acaba de decir Jesús. Es muy bonito. La mujer que venció a Jesús, claro, porque después de esta contestación primera que Jesús le da, obviando la actitud tan cruel de sus discípulos, Jesús no está en eso, está en el diálogo con la mujer. Le contesta así, mira, es que tú estás fuera de mi campo de acción.
¿Cuál es la actitud de la mujer? No se dignaba. Y aquí ya empezamos a anotar, como en la contabilidad, la columna del debe, la columna del haber. Pues aquí, en la columna de lo positivo, empezamos a anotar cosas de esta mujer. Ya las habíamos anotado en el versículo 22, cuando ella le pide la misericordia y hace una confesión. Dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, porque mi hija está malamente endemoniada. Seguimos sumando cosas positivas en la columna de lo positivo de esta escena. La insistencia de la mujer. Alguna o algunos se habían hecho como un flan ante esta contestación autoritaria o con autoridad de Jesús. Ella no. ¿Por qué? Porque le mueve una necesidad que está por encima de cualquier pudor, de cualquier vergüenza, que es su hija, su hija. Y ahí se establece entre ellos dos esa lucha dialéctica, ese combate, esa lucha, y ahí empieza el pan. Ella, fijaros, se postra ante Jesús. Tú te vas a postrar delante de alguien que te ha contestado tan mal. Un poco la fuerza de las imágenes, ¿no? Se postra delante de Jesús y ella no le arguye, bueno, que no sea judía, pero señor, ella le grita un grito de auxilio, auxiliame, ayúdame. Señor, ¿eh? Y vuelve a utilizar un título confesante. Podría haber cambiado ella el discurso, pero no. Señor, auxiliame. Jesús contesta con ese aforismo, lo del pan, los hijos, las migajas, ese aforismo que la mujer le gana, le da la vuelta. También comen de las migajas de lo que cae de sus manos. Entonces, en definitiva, la conclusión es que esta mujer, el testimonio de fe inquebrantable, permanente, sincero, hace cambiar a Jesús. Fijaros, Dios es Dios. Y a veces, ¿Dios no puede cambiar? Sí, claro. Una palabra que, acordaros de los ejemplos de fe del Antiguo Testamento. Dios del diluvio decidió castigar, pero perdonó. Dios es capaz de echar él mismo atrás su decisión y perdonar. Y aquí es verlo. Acuérdate de tu pueblo. Exactamente. Y Dios decide, en favor de un justo, en este caso era Moisés, decide perdonar al pueblo que había decidido castigar por su idolatría, por su infidelidad, Pero en atención a un justo, Dios es capaz, él mismo también de cambiar. Y aquí, en 5 versículos del texto bíblico, del pasaje, en este caso de Mateo, vemos cómo Jesús cambia. Y cómo Jesús es capaz de admirarse. Fijaros lo que dice el versículo 28. Oh mujer, es un admirativo, es clamativo, es un vocativo en griego. No es, bueno, pues venga, que se haga lo te concedo lo que me pide. No, Jesús está admirado. Lo que a lo mejor sus discípulos querían en esa otra traducción que hemos escuchado. Señor, dímela y que me dejen paz. Dale lo tú que puedes, dale lo que ya. No. Y queda admirado. A mí me parece gana la mujer, le gana a Jesús. Que suceda para ti como quieres. Y al final del versículo 28, su hija fue sanada desde aquella hora. En este caso, la curación y la sanación se produce, como en otros tantos milagros, por la palabra de Jesús. Aquí no ha habido contacto físico. Jesús parece que no ha visto a la hija de esta mujer, no está en la escena. Pero también, en otro elemento a destacar, ya que estamos hablando de las palabras y de la palabra, no olvidemos cómo la palabra de Jesús, la palabra de Dios, es eficaz y cumple lo que promete. Siempre. No a lo mejor cuando tú quieres o cuando tú esperas o en el momento en el que tú desearías, pero Dios cumple lo que promete. Hay un texto que creo que es de la carta de los Hebreos que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿os acordáis? Más tajante, espada de doble filo. Y también fijaros, es un concepto en el Antiguo Testamento muy importante, ¿no? ¿Cómo crea Dios en el Génesis?
creada por la palabra. Y sobre el leito de la vida, pero es una creación por la palabra. Es muy importante también que la palabra, la fidelidad a la palabra dada. Y ahí también nosotros, dentro de las muchas cosas que podemos aprender en este texto tan bonito, la fidelidad a la palabra dada. Y me vais a permitir que, aunque este es un texto así como muy bonito y lo hemos comentado, pero sí que lea algún texto, alguna de las líneas que nos ha escrito Toño, que también, lógicamente, elogia a esta mujer. Dice, estoy ahora en la página 30 de vuestros apuntes. Dice, no es que Jesús no quisiera desde el principio, a mitad de página más o menos, no es que Jesús no quisiera desde el principio atender la demanda de la cananea. Es más bien un instrumento retórico del autor para resaltar la grandeza de una fe, la de la mujer, que sale victoriosa por aguantar lo que le estaba cayendo y por insistir. Y que se propone, ojo, cuidado, no hay que olvidar esto, que se propone como modélica para una comunidad y que va a ser alabada por el propio Jesús. Claro. Entonces, ante el discurso que a veces escuchamos de la importancia de la mujer, de sí o de no, no hay que olvidar que Jesús, no solamente en este pasaje, sino en otros tantos, propone como modelos de fe no a sus discípulos, sino a las mujeres. Quiero decir que hay que verlo también todo en su justa medida. ¿Os acordáis de ese otro pasaje tan bonito que está, yo creo que en los 4 evangelios, de la mujer que lava a Jesús los pies con ese frasco de perfume de nardo? ¿Qué dice Jesús sobre ella? ¿Os acordáis? Lo parafraseamos, aunque no lo podamos decir con las mismas palabras. ¿Qué dice Jesús? Después de ellos hablan. Exactamente. Ese hecho que tú has hecho conmigo, que se lee también en clave de la sepultura próxima a Jesús, ¿cuántas veces dice Jesús eso de sus discípulos? Eso, con esas palabras tan contundentes, tan categóricas, pues en fin. O sea, que no tenemos que pasar por alto como Jesús propone modelos de fe a lo largo de los evangelios. Y proponer como modelo de fe a una mujer cananea, extranjera. Claro, a nosotros el que fuera cananea o extranjera no nos dice nada, o nos da igual, lo asumimos pacíficamente porque estamos en una iglesia universal, ¿no? Pero no hay que olvidar que en el primer nivel de lectura de este texto iba dirigido a los judíos, Iba dirigido a los judíos, y esto para ellos sería a los judeocristianos, a los primeros seguidores de Jesús, y esto les sería escandaloso. ¿Entendedme, no? Una mujer y una extranjera, dice Jesús esto de ella. Pues toma, ¿no querías nada? Pues aprende. Tú, como estás en la escuela de aprendizaje, pues venga, aprende. ¿No te gusta esta enseñanza? No, pues está en ella. ¿Entendés, no? A mí me ayuda mucho que el discípulo está en la escuela, sentado en el pupitre, para aprender y para ver a Jesús y para ver lo que hizo, lo que él dijo, cómo lo hizo, cómo lo dijo, y tú, que le quieres, tienes que intentar ser como él. Y aquí la escena ha empezado muy mal por parte de los discípulos y de ese silencio de Jesús y de esas contestaciones de Jesús que no hemos entendido, pero al final acaba con una admiración de Jesús. Pocas veces en el Nuevo Testamento, atendemos a la admiración de Jesús. ¿Sabéis qué pasa? En este texto todo queda, la atención queda en la crueldad de los discípulos y en el silencio de Jesús y en cómo trata a Jesús esta mujer. Nos quedamos en la primera parte de la película y eso es un poco como lo más, pero ¿cómo es posible? Bueno, hay que ver la película hasta el final. Y Jesús, él mismo, ha evolucionado de una dureza y a lo mejor ese silencio primero de Jesús es para ver cómo actúan sus discípulos. Y ya, pero mientras tanto estás dejando la mujer sin atender. Pero al final ha derivado en esa admiración de Jesús. Y luego otro elemento que quiero, el último de este texto, sobre esta cuestión de la autocomprensión de Jesús, sobre su propia misión
y sobre los límites de su propia misión. El final del Evangelio de Mateo, cuando Jesús manda a sus discípulos a la misión que les dice, y exactamente, y hacer discípulos a todos los pueblos. Aquí Jesús ya ha llegado a la autocomprensión plena de su misión, que es universal, no parcial, no local, no nacionalista. Entonces, oye, también es bonito ver cómo el propio Señor Jesús ha ido evolucionando en la autocomprensión de su propia misión, sin que podamos concretarlo. ¿En qué momento tuvo comprensión de su condición mesiánica? Pues mira, no podemos saber el minuto y la hora, pero a lo largo de la evolución del propio Jesús en los evangelios vamos descubriendo ese cambio. Yo creo que este texto es clarísimamente donde nos habla que Jesús está a favor de la mujer, está clarísimo, me parece a mí, y lo que quiere destacar es eso. Si tenemos en cuenta las diatribas que tiene con hombres a lo largo del Evangelio, sobre todo en el capítulo 22 de San Mateo, ¿no? ¿Ver? Y empezaron allí a hablar unos con otros, así por la vida. Bueno, al final, ¿qué dice? Y desde aquella hora no le hicieron más preguntas. O sea, a los hombres no le hicieron más preguntas. Lo dejaron por imposible. En cambio, esa mujer no. Y nada, Fijaros, es un texto precioso. Es un texto muy bonito. Yo me alegro que Toño lo haya puesto aquí. Claro, no olvidemos que este texto está puesto aquí porque está también nuestro verbo favorito de esta mañana, de ayer y de hoy, que es esa demanda de la mujer que acude a Jesús pidiéndole misericordia. Es un texto precioso en el que a mí me parece admirable la admiración de Jesús y cómo esa mujer es capaz de ganar el corazón de Jesús y de hacerle cambiar. Los hombres, enseguida, perdón. Los hombres, claro, también hay que ver que por qué los hombres son tan protagonistas en el Evangelio y entran tanto en diálogo dialéctico para bien o para mal con Jesús. Ellos eran el fundamento de la sociedad. Entonces, es normal entender que Jesús esté todo el día dialogando con estos hombres, unos y otros, fariseos, escribas, pero de vez en cuando, y fijaros, ante esa crítica, alguien podría haber dicho, pues fuera algún copista de esto, fuera todas las escenas en las que Jesús aparece con mujeres, y encima con una mujer pecadora, ¿pero qué es esto? Y gracias a Dios que no lo hicieron. Gracias a Dios, porque estos textos para nosotros son un tesoro. Y yo creo que también tenemos que aprender de la torpeza de los discípulos, que al final, oye, también equivocando, uno aprende, ¿no? Cuando a ti tu papá, tu mamá, tu marido, yo qué sé, te ha hecho ver, mira, que lo has hecho mal, es que te has equivocado, pues a ti te duele el corazón, pero también vas aprendiendo. Mira, la próxima vez que me vean en una tesitura parecida en otra persona, no voy a actuar. Porque la otra vez que lo hice con fulanito, metí la pata hasta el fondo. Pero, Yo veo el tema de la mujer por otro camino. Nosotros no somos los que hemos elegido al Señor, sino que es el Señor el que nos elige a nosotros. sí. Entonces, esta mujer ya había sido elegida por el Señor para tomar este. No lo sabemos. O sea, lo que queda dentro de la providencia de Dios escapa de nuestra mano, ¿no? Entonces, lo que nosotros sabemos es que esta escena se produce con Jesús, ¿no? Y podemos hacerle al texto muchas preguntas que el texto no nos va a devolver la contestar. Podemos preguntarle al texto por qué pintaba Jesús en Tiro y Sidón, y esa señora cómo conocía que Jesús. Si los evangelistas no nos lo han contado, es porque lo que nos han contado es lo que querían que fuera lo ejemplar, lo que se transmitiera a las generaciones. Entonces, por supuesto que no podemos descartar dentro de la providencia de Dios y que ese encuentro pues, estuviera establecido en el misterio. Pero a nosotros lo que nos vale es esa enseñanza admirable que sacamos de esta escena. No sé quién quería, José, creo que... Yo, como nos tocaba siempre este texto en estos tiempos, empezó que era vacaciones. Y en el Evangelio no aparece en ningún momento la vacaciones.
Pero es que son discípulos, están siempre en la escuela. Yo, Bueno, también tendrían sus barbacoas, supongo, pero, es el único texto en que sale de, bueno, a partir de allí lo que es, no, pero sale fuera. Sí. Yo empecé de vacaciones, ¿no? De vacaciones me informé un poquito y dice, oye, déjame en paz. Está bien, yo encuentro, sí, bueno, ya, encontrar a Jesús molesto, y ya, que no vengo aquí a trabajar, ¿eh? Vale. Pero ahora he leído esto, sí, la primera, y sí, saliendo de aquí, sí, el texto que hay antes es un enfrentamiento con los fariseos, que este pueblo me honra con el corazón, con el corazón. Y a continuación con este texto, en donde una persona, también me digo el porque hay un padre que se llama Fray Brutal y tiene una hija. Hay un centurión que también tenía un hijo, un diácono, sí, y hay una madre que tiene una hija. Es decir, como contraste, y saliendo de allí, sí, pone esta situación en donde alguien guiado por el corazón es capaz de tocar la sensibilidad de Dios. sí, sí. Y saliendo de allí. Ahora entonces ya no entiendo cómo hacer el problema. Sí, yo no excluyo de las vacaciones, me parece interesante. Esto es interesante. Jesús está en polémica con los judíos. Sí. Oye, voy a respirar otro aire. Sí, fijaros, como la palabra de Dios, lo que no nos dice nos da ese campo abierto un poco pues, para hacer aproximaciones, interpretaciones, que no sean pertenecientes al texto, es que nos ayude a poder interiorizarlo, porque el mensaje de este texto está claro. Y bueno, es bonito ver cómo Jesús le ha despertado esa admiración. Quedaros, ahí en los apuntes dice el autor de ese título que a mí me parece tan bonito, la mujer que venció a Jesús. El titular como un potente, ¿no? Y el que, bueno, pues podemos hablar. Bien, pues vamos a seguir adelante porque nos queda poquito para la pausa. Vamos a otro texto de Mateo. Mateo 17, 14, 21. Nos encontramos aquí ante otro texto breve. Vamos a escucharlo, por favor. Empieza en el versículo 14, la traducción. Alguien que nos lea, por favor. Y habiendo ido ellos a donde la muchedumbre, se le acercó un hombre arrodillándose ante él y diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es lunático y sufre malamente, porque muchas veces cae al fuego y muchas veces al agua. Y lo he traído a tus discípulos y no pudieron curarlo. Pero respondiendo Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? Traédmelo. Y le arrancó Jesús y salió de él el demonio y el niño fue curado desde aquella hora. Entonces, acercándose los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Pero él les dice: por vuestra poca fe. Porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: desplázate de aquí a allí, y se desplazará. Y nada os será imposible. Mirad, este texto es el perfecto complemento del que acabamos de ver, porque aquí, aunque es una curación y es un hombre, el que se postra, versículo 14, habiendo ido ellos a donde la muchedumbre, se le acercó un hombre, se postra ante Jesús y hace otra confesión de fe. Señor, no utiliza el título mesiánico, pero hace una confesión de fe y aquí viene nuestro verbo favorito, eleo. Ten misericordia de mi hijo. Aquí pide directamente. La situación es igual. Una madre con su hija era fuertemente o malamente endemoniada. Aquí es una situación igual. Un hombre que pide la curación de su hijo, que igualmente viene descrito de una forma muy grave, muy contundente, porque no solamente sufre, sino que es lunático, porque muchas veces cae al fuego y muchas veces al agua. Entonces, en el discurso literario, la situación de necesidad de este papá o de este padre es gravísima, porque su hijo no solamente está enfermo, sino que está amenazada su vida, porque cuando pierde el sentido, o se echa al agua, o se echa al fuego, peligra la vida de su hijo. Entonces, aunque aquí
La situación es muy parecida en la medida en que es una curación. Dice Toño que lo importante de esta escena es la escuela de aprendizaje de los discípulos. Y así como en la escena anterior hemos visto que quedan desautorizados por ese tratamiento tan malo, tan cruel a esa mujer, y sobre todo porque, claro, ¿qué pensarían ellos cuando Jesús al final queda mirado de esta mujer? No se nos dice, pero acabarían con las orejas pachas, me imagino, de ver cómo ellos han actuado ante esa mujer y cómo Jesús en un primer momento ha actuado un poco así, pero luego todo de otra forma mucho más misericordiosa. Y aquí, ¿por qué es esto? Porque el hombre, el papá dice, esto es una novedad, ¿eh? En ninguna otra curación que hemos visto se nos dice que el que demanda la misericordia o la curación, antes de ir a Jesús o de ir a Dios, hubiera acudido a los discípulos de Jesús. En ningún otro texto lo hemos visto hasta ahora. Esto es una novedad teológica. ¿Por qué? Además de que es la novedad, porque es la primera vez que sucede, es catastrófica la solución, porque dice, lacónicamente dice, está hablando el papá, en el versículo 16, dice, y lo he traído a tus discípulos y no pudieron curar. No han podido. Entonces, acudo hasta ti. Claro, acordaros que Jesús, el Señor, había dado a sus discípulos autoridad para expulsar espíritus inmundos. Jesús ya les había dado autoridad para ir a la misión. En esa especie de prácticas de misión los mandó antes, claro, en previsión de esa misión definitiva a la que ellos tendrían que liderar cuando Jesús no estuviera. Les mandó en prácticas. Bien, la cosa sale un poco mal. Entonces, el papá plantea la situación. Mi hijo, Señor, ten misericordia de mí, mi hijo está gravemente enfermo, peligra su vida, y lo he traído a los tuyos y no han podido. Contestación de Jesús. Versículo 17. Y contestó Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? Traédmelo a mí. ¿Qué os parece esta contestación de Jesús? Fulminante. Sois unos petardos. A ver, tampoco es una contestación que esperaríamos en un primer momento, porque a lo mejor Jesús al final de la cura, sí, que padre. Pero antes, él es el maestro, quiere dar una lección. Quiere, oye, hay que poner los puntos sobre las sillas. Vamos a aclarar las cosas, porque si perpetuamos la confusión, pues al final, ¿qué tendremos? Confusión. Entonces, Jesús dice, Toño, que de esas palabras de Jesús, que son potentes, oh generación incrédula y perversa, se destila, se podría derivar, podríamos intuir un cierto hartazgo de Jesús ante su misión, porque Jesús es maestro. Y es un poco como decir, pero no os estáis dando cuenta, no os estáis fijando en mí, no estáis viendo que yo me dedico, además de curar, de sanar, de predicar, me dedico a la oración. Y saco horas fuera de la muchedumbre para ir a orar al Padre. Pero no lo estáis viendo. Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? Estas palabras van dirigidas al Padre que se ha postado delante de Jesús, que demanda la misericordia de Jesús. Van dirigidas a su auditorio, a sus discípulos que lo vamos a leer en el versículo, pero antes dice, le arrojó Jesús al endemoniado, al hijo endemoniado, salió de él el demonio y el niño fue curado desde aquella hora inmediatamente, de forma inmediata. Si Jesús, cuando se le pide misericordia, no duda, o sea, la duda o el hartazgo o esa contestación un poco fuerte de Jesús no es para el pobre necesitado que está pidiendo de Dios la misericordia, en este caso el Padre. La actitud de Jesús es que está en la escuela y quiere enseñar a los suyos, porque luego ellos lo van a tener que hacer cuando no esté,
cuál es el justo comportamiento ante las situaciones de este tipo. Versículo 19. Y entonces, acercándose los discípulos a Jesús, aparte, claro, las vergüenzas no hay que publicarlas mucho, aparte le dijeron, con candidez, con ingenuidad, no lo sabemos. Esto es como los mensajes de WhatsApp, que no tienen alma. Pues si me has dicho esto, y he interpretado que, no, he escrito esto, pero no quería decir lo que tú has interpretado. Le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar? Podría ser una pregunta sincera, que tampoco hay que poner una pregunta sincera. ¿Por qué, Señor, no hemos podido hacerlo nosotros? Bueno, pues están en el pupitre. Ellos, en este caso, le han preguntado a Jesús. Me parece un comportamiento justo. Mira, Señor, nosotros no hemos podido. ¿Por qué no? Y Jesús les explica. Claro, tampoco es especialmente, en fin, por vuestra poca fe. Es como muy duro. A veces la terapia de choque es un poquito hace despertar, ¿no? Si tú dices, no, bueno, no te preocupes, como no te preocupes, a ver, despierta. Despierta que es que solo está saliendo mal. Bueno, en cada caso hay que ver cómo actuar. Por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como para una mostaza, le diréis a este monte, desplázate y él se desplazará, nada os será imposible. Ahí, en el versículo 20, cuando habla de la poca fe, ahí Toño comenta la palabra griega oligopistia. Oligopistia, que es la palabra griega que habla de la poca fe y que dice él que es una tarjeta de presentación de los discípulos en el Evangelio de San Mateo. Que Mateo no tiene apuro justo en caracterizar a los discípulos en el proceso de aprendizaje de la escuela de Jesús con esta poca fe, oligopistia. En definitiva, como os decía, y con esto acabamos este primer periplo de la mañana, que aunque voy a leer dos frases de la página 33 de los apuntes, porque me parecen muy bonitas también. Leo, como conclusión de este texto, página 33. Dice, la poca fe, entre comillas, la oligopistia, estoy en la línea 7, 8, 9, 10 aproximadamente. La poca fe es, fijaros, es que aquí Antonio le da un poco la vuelta y convierte la poca fe negativa de los discípulos en una lectura positiva, ya veis algo. La poca fe es la necesaria confesión de la pequeñez de nuestra fe. Una virtud que nos sitúa sin soberbia ante Dios y ante los demás. Tú puedes interpretar tu poca fe como que te falta un camino de crecimiento de la fe, que también, pero la poca fe en esta lectura puede ser también signo de tu humildad en el camino del seguimiento de Jesús. Mira, Señor, que yo no lo sé todo, que me puedo equivocar y que me equivoco y que te pido perdón. La poca fe, la oligopistia, también como esa petición que Jesús nos ha enseñado, Señor, aumentame la fe, aumentame, fortaléceme. Un poquito más abajo, sigo leyendo. Por tanto, quizá incluso la poca fe, mira qué bonito, sea un término generoso para definir nuestra fe. La última línea. Las curaciones y los exorcismos son experiencias que pertenecen constitutivamente a la fe. Como en el caso de la mujer, que la fe precede la curación. Por lo tanto, este texto sería para todos nosotros, fue para los discípulos, que duda cabe, una invitación a crecer, a pedir, a conservar nuestra pequeña fe, que nuestra fe nunca sea soberbia. Yo lo sé todo, yo lo controlo todo, yo nunca me voy a poner malo porque el Señor está conmigo. Perdona, vamos a ver, que nuestra fe sea una fe sencilla. Hasta aquí.